Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. ¿Sigue teniendo sentido enseñar a escribir a mano o a estructurar un texto desde cero cuando tenemos herramientas digitales que lo hacen, entre comillas, mejor y más rápido? Hoy un algoritmo puede redactar un ensayo perfecto en 3 segundos. ¿Pero puede ese algoritmo sentir el peso de tu historia o de tu identidad? Si escribir es solo enlazar palabras, la inteligencia artificial es perfecta. Pero si escribir es el acto de construir tu propia voz, de preservar la memoria de lo que sucede dentro de ti y que no puede ser captado por una cámara, entonces estamos ante una crisis, porque los alumnos, que cada vez leen menos, tampoco quieren escribir. El tema de hoy es urgente en 2026, donde la inteligencia artificial generativa ha puesto en jaque la necesidad del esfuerzo humano en la expresión escrita. Antes de empezar este episodio, te invito a que si valoras estos espacios de reflexión, te suscribas en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en donde me estés escuchando, y hagas clic en la campanita para que no te pierdas ningún episodio. También me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram y TikTok como Natalia Gutiérrez Edu, donde podemos ampliar este diálogo. Para entrar en el tema, les quiero plantear un caso. Imaginemos una tarde de junio. El sol entra de costado por las ventanas de un auditorio escolar. Huele a madera encerada, a flores frescas y a ese perfume colectivo que solo se siente en las graduaciones, una mezcla de nervios, de orgullo y de alivio. En el escenario hay una fila de niños de sexto grado, de unos 12 años, que esperan su turno para recibir el diploma que certifica que han completado su educación primaria. Entre ellos está, llamémosle, Lorenzo. Lorenzo es un alumno que preocupa a algunos de sus profesores, si no es que a la mayoría. Entró tarde a la escuela, después de preescolar, siente que no da el largo de sus compañeros, se frustra tratando de seguirles el paso, especialmente si hay un tema nuevo. Es rebelde, pero también es curioso, disfruta mucho usar sus dispositivos. Las tareas de investigación, de hecho, las resuelve rápidamente con el celular de su mamá. Y sus padres, ambos destacados profesionistas, están en la tercera fila, con los teléfonos en alto, capturando el momento en que el director le estrecha la mano. En ese momento, la escuela tiene un pequeño ritual final. Cada graduado debe de acercarse a una mesa lateral donde descansa el libro de oro. Es un libro de cuero pesado, con hojas de papel grueso donde cada alumno, desde hace 40 años que se fundó la institución, ha dejado su firma y una breve frase sobre lo que se lleva de la escuela. No es el momento de hacerse el chistoso, es el puente entre el niño que se va y la historia de la institución. Lorenzo se acerca, toma la pluma que descansa sobre el atril y entonces el tiempo parece detenerse para quienes observan de cerca. La mano de Lorenzo tiembla. No es el temblor de la emoción, es el temblor de la desconexión. Él sujeta la pluma como si fuera un objeto extraño, una herramienta de otra civilización. Sus dedos no encuentran el apoyo. De hecho, el movimiento de sus dedos, esa coordinación fina que permite que el pensamiento fluya a través de la tinta, simplemente no está ahí. Intenta escribir su nombre, pero lo que queda en el papel no es una firma, ni siquiera una letra legible. Son trazos inconexos, rayas que suben y bajan como un sismógrafo sin control, una caligrafía que ni siquiera alcanzaría el nivel de un niño de preescolar. Lorenzo se sonroja, baja la pluma rápidamente y se aleja. El director, al notar la incomodidad, murmura algo sobre los nervios del momento para calmar las tensiones. Pero la realidad, oculta tras bambalinas, es mucho más cruda.
La escuela había decidido, tras múltiples y desgastantes juntas de sus maestros y sus papás sin lograr ningún avance, que Lorenzo ya no necesitaba practicar la escritura manual. Como Lorenzo mostraba una gran destreza en el teclado y utilizaba herramientas de dictado por voz para sus ensayos, la coordinación concluyó que forzarlo al trazo manual era una pérdida de tiempo que podría invertirse mejor en programación o en robótica. Y Lorenzo se graduó, pero era en esencia analfabeto del trazo. Y lo que es más grave, era un joven cuya relación con su propia palabra estaba mediada y condicionada por un dispositivo electrónico. Este caso, que parece muy extremo, no es tan irreal y es la punta del iceberg de un desafío que enfrentamos en 2026. La justificación de la escuela de Lorenzo fue la eficiencia y la salud mental que probablemente pague el costo después. Vivimos en una era donde se nos ha vendido la idea de que el pensamiento es información o de que el conocimiento es información y que la escritura es solo una transmisión de datos. Bajo esta lógica, si una máquina o un teclado pueden transmitir los datos más rápido, el esfuerzo humano de escribir a mano o de estructurar un texto desde la hoja en blanco es un costo de oportunidad innecesario. Pero aquí es donde debemos detenernos a pensar. Cuando esa escuela permitió que su alumno abandonara la escritura manual, no solo le ahorró un esfuerzo físico, le quitó una vía de acceso a su propia inteligencia. La neurociencia ha demostrado que el circuito neuronal que se activa al trazar una letra a mano es infinitamente más complejo que el que se activa al presionar una tecla. Al escribir a mano, el cerebro debe realizar una planificación motora, reconocer la forma geométrica de la letra y coordinar el movimiento con la intención. Es un proceso de encarnación del pensamiento. Cuando Lorenzo escribía digitalmente, su cerebro operaba en un modo de selección, no de creación. El desafío que quiero plantear en este episodio es: ¿estamos educando para la autonomía o estamos educando para la dependencia de la tecnología, que se vuelve una prótesis para que los alumnos puedan usar el lenguaje escrito? Si un niño no puede sostener una pluma para organizar sus ideas, ¿realmente es dueño de esas ideas o es esclavo del dispositivo que le permite expresarlas? Y hoy el reto se ha multiplicado por 1000 con la llegada de la inteligencia artificial generativa. Ya no se trata solamente de teclear frente a escribir a mano o de copiar y pegar en lugar de redactar. Ahora se trata de delegar la estructura misma del pensamiento. El desafío en el salón de clases de 2026 es que los alumnos y a veces los maestros han empezado a ver la escritura como un trámite. Tengo que entregar un ensayo sobre la libertad, le pido a la inteligencia artificial que lo redacte, yo tal vez lo lea, lo edite un poco y listo, objetivo cumplido. Pero ¿cuál era el verdadero objetivo? Si el objetivo era que el profesor recibiera un archivo PDF con palabras coherentes, entonces la IA puede cumplirlo perfectamente. Pero si el objetivo era que el alumno, a través del esfuerzo de la escritura, descubriera lo que él piensa sobre la libertad, analizara sus propias experiencias, estructurara sus ideas a lo mejor con argumentos persuasivos, entonces estamos hablando de que el fracaso es total. Escribir no es poner en papel algo que ya está perfectamente formado en la cabeza. Escribimos para saber qué pensamos. El proceso de borrar, de tachar, de reescribir, de buscar la palabra exacta, es el proceso de la clarificación de las ideas y de la construcción de la voz propia. Tal vez hoy use un lenguaje demasiado coloquial y no me gustó, y mañana decido probar otro tono. Pero cuando el alumno le pide a la inteligencia artificial que genere el texto, está saltándose una parte central de la educación: el encuentro consigo mismos, para después salir a encontrarse con las ideas del otro. La inteligencia artificial no tiene silencios, no tiene dudas, no tiene crisis de páginas en blanco
o de borrar o desechar lo que hemos escrito. El ser humano sí, y es en esa crisis donde nace la voz propia. El caso de Lorenzo nos lleva a una reflexión final en esta historia. La escritura es también un acto de resistencia y de memoria. Hay algo que perdimos esa tarde en el auditorio con Lorenzo y en muchas escuelas más. Y es algo que va mucho más allá de su capacidad motriz o de su éxito académico inmediato. Cuando dejamos de enseñar a escribir, cuando permitimos que la mediación tecnológica sea la única forma en que un ser humano deja su huella en el mundo, estamos fracturando, quizás de forma irreversible, la cadena de la memoria y el mismo concepto de la voz colectiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Vivimos en un espejismo, en una ilusión de abundancia digital. Creemos que porque hoy se producen más textos que nunca en la historia, somos la civilización que mejor recordará su paso por la Tierra. Pero la realidad es que somos la civilización más volátil. Un archivo digital no es una huella, es una configuración binaria que depende de una infraestructura eléctrica, de un software actualizado y de la voluntad de una corporación que es dueña del servidor donde viven los pensamientos que has plasmado. La escritura física, en cambio, va más allá y puede amplificarse con el uso de la tecnología. Pensemos por un momento en lo que significa encontrar una nota al margen en un libro viejo de un abuelo que ya no está. Esa caligrafía, con sus inclinaciones, con la presión de la tinta que a veces traspasó el papel, con esa forma única de cerrar la letra O, es una presencia real. Es una vibración del ser que quedó congelada en el tiempo. Cuando leemos esa nota no solo estamos recibiendo información, estamos teniendo un encuentro y estamos escuchando una voz que no ha sido procesada por un algoritmo de mejora de texto, que no ha sido sugerida por una función de autocompletado. Es una voz humana. Entonces, al educar una generación que no sabe evitar el papel, estamos condenando a nuestros jóvenes a la orfandad histórica. Rue Gilpin Faust, rectora de la Universidad de Harvard entre 2007 y 2018, publicó en 2022 un artículo en The Atlantic que les voy a dejar en la descripción, muy interesante, donde advirtió que estamos criando una generación que no solo ha perdido el trazo, sino que ha quedado bloqueada de leer el pasado. Al dejar de enseñar la escritura manual, particularmente la cursiva, les estamos cerrando la puerta a los manuscritos originales de la historia, convirtiendo a los alumnos en extranjeros de su propia memoria familiar y nacional. El problema no es solo la pérdida de una habilidad de trazar o de leer, es la pérdida también de la voz individual. Una cultura se construye a través de la polifonía de sus individuos. Cuando todos escribimos a través de las mismas herramientas digitales, bajo los mismos parámetros de corrección gramatical y con las mismas sugerencias de estilo de la inteligencia artificial, nuestra voz empieza a sonar igual. Nos volvemos una masa estadística. La caligrafía, que es esa voz de la mano, es el último refugio de nuestra singularidad. Y no es que se contraponga el enseñar a escribir a mano con la tecnología. No se trata de ir contra la tecnología, no se trata de volver al pasado, no se trata de desaprovechar las oportunidades que se nos dan ahora. Se trata de amplificarlas. Se trata de sí desarrollar las habilidades en el humano para que no solamente dependa de lo tecnológico, para que realmente desarrolle la capacidad de gestionar la tecnología en su beneficio, para que amplifique sus textos, lo que haga por medio de la tecnología, sirviéndose de la tecnología y no al revés. Enseñamos a escribir para que el alumno aprenda que su perspectiva es única y que merece ser registrada. Si le permitimos a un niño como Lorenzo delegar
su escritura a una máquina, le estamos diciendo subliminalmente que sus palabras no son lo suficientemente valiosas como para que se tome el trabajo y el tiempo de trazarlas. Le estamos enseñando que la eficiencia es más importante que la búsqueda y que la expresión. Y una sociedad que prioriza la eficiencia sobre la expresión o sobre la búsqueda de respuestas, termina perdiendo su capacidad de indignarse, de soñar y de narrarse a sí misma. En su TED Talk, la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie nos cuenta sobre el peligro de la historia única. Les voy a dejar el enlace en la descripción porque es buenísima su conferencia. Y ella cuenta que cuando las historias son contadas por pocos, se crea una visión simplista y plana que reduce a pueblos y a personas a simples estereotipos. Y que además, quienes la leen no se sienten invitados a contar sus propias historias. La inteligencia artificial es por definición la generadora de la historia única definitiva. Los modelos de lenguaje se basan en la probabilidad. Nos entregan la respuesta más común, la más promedio. Si todos dejamos de escribir desde nuestro propio contexto, con nuestros modismos, nuestras heridas, nuestras perspectivas de cada pueblo o de cada ciudad, y empezamos a usar la inteligencia artificial como nuestra voz, estamos permitiendo que el mundo se narre bajo una historia única estadística. Adichie dice que las historias tienen el poder de romper la dignidad, pero también de repararla. Al enseñar a un niño a escribir su propia historia, le estamos enseñando que su voz contextualizada es más valiosa que el texto perfecto de una máquina. La escritura es el arma contra la estandarización. Y aquí me viene la pregunta, si dejamos de enseñar a escribir, ¿quién va a escribir nuestras historias? La escritura es el tejido de la memoria colectiva. Pensemos en los grandes movimientos sociales, en las revoluciones que cambiaron el mundo. Muchos de ellos empezaron con panfletos escritos a mano, con cartas enviadas en la clandestinidad, con diarios de personas comunes como Ana Frank, que sin saberlo nos dibujaron su realidad para comprenderla. Y esa voz de papel es poderosa porque es auténtica. Estas personas escribieron probablemente a mano, probablemente en una máquina, pero todas sabían hacerlo a mano. La inteligencia artificial puede simular la emoción, puede estructurar una protesta perfecta, pero no puede comprometerse con lo escrito. El ser humano que escribe pone su cuerpo en el trazo, se hace responsable de su palabra. Hoy, en 2026, estamos viendo cómo la inteligencia artificial empieza como a limpiar nuestra historia. Los algoritmos de generación de texto tienden a eliminar lo que consideran ruido, las dudas, las contradicciones, las estructuras gramaticales que son poco comunes, que casualmente es donde suele esconderse el genio humano. Al enseñar a escribir, estamos dándole al alumno la herramienta para resistir esta estandarización del alma. Estamos permitiendo que su voz, por más pequeña, madura o imperfecta que sea, se sume al coro de la humanidad sin ser filtrada por un procesador de lenguaje natural. Educar en la escritura es un acto de amor hacia el presente y hacia el futuro. Es decirles a los que vendrán que aquí estuvimos, que esto sentimos y que así de compleja era nuestra letra porque así de compleja era nuestra vida. Pero si permitimos que el teclado y la pantalla sean los únicos guardianes de nuestra memoria, estamos construyendo un castillo de arena frente a la marea de la obsolescencia y del botón de borrar. El hueco con el que Lorenzo se gradúa de la primaria no es su culpa. Incluso si fue rebelde al rehusarse a escribir en clase, al no querer hacer tarea, la culpa aquí es de la ceguera de la eficiencia, de las ganas de producir más, de avanzar, de no batallar, de no cuestionar. No es tortura darle un lápiz a un niño para que haga trazos unos minutos al día. No es tortura ir poco a poco. No es tortura pedirle que hoy haga sus trazos mejor que ayer.
Pero qué tortuoso no poder descargar lo que piensa en una hoja de papel. Qué tortuoso no poder estructurar sus metas para alcanzarlas. Qué tortuoso vivir desconectado de sus antepasados. Qué tortuoso no poder tomar la pluma y empezar a plasmar, empezando con un yo pienso, aquello que confronta lo que sucede en el mundo. Hacemos una pausa. Este podcast busca rescatar lo humano en la educación, y eso solo es posible con tu apoyo. Si crees que este mensaje debe llegar a más directores, maestros y padres, comparte este episodio ahora mismo en tu grupo de WhatsApp de la escuela o en tus historias. Ayúdame a que seamos más los que decidimos que pensar todavía vale la pena. Ahora sí echemos un clavado en la filosofía. Para entender por qué nos duele tanto que un niño como Lorenzo no pueda sostener una pluma, vamos a viajar 24 siglos atrás, el momento en que la escritura misma era la nueva tecnología que amenazaba con cambiar la mente humana. En su diálogo Fedro, Platón nos entrega uno de los mitos más poderosos sobre la educación, el mito del nacimiento de la escritura. Sócrates le cuenta a Fedro que en la ciudad egipcia de Naucratis, el dios Teut se presentó ante el rey Tamuz para ofrecerle sus inventos, los números, el cálculo, la geometría. Y cuando llegó el turno de la escritura, Teut dijo: «Rey, este conocimiento hará más sabios a los egipcios y vigorizará su memoria. Es el fármaco de la memoria y de la sabiduría lo que con él se ha descubierto». Pero el rey Tamuz, con una sabiduría que hoy parece profética, le respondió que el inventor no siempre es el mejor juez de la utilidad de su invento. Tamuz advirtió que la escritura no produciría memoria, sino olvido. ¿Por qué? Porque los hombres, al confiar en lo escrito, dejarían de ejercitar su memoria interna. Dejarían de recordar desde adentro para pasar a recordar desde afuera a través de signos ajenos, en este caso la escritura. Platón, a través de este mito, plantea el primer gran desafío que hoy le lanzamos a la inteligencia artificial. Tamuz decía que los alumnos, gracias a la escritura, recibirían mucha información sin instrucción y por tanto parecerían sabios sin serlo en realidad. Se convertirían en sabios imaginarios. Ahora, algo muy simpático en esta historia es que Platón sí nos dejó sus diálogos escritos, Sócrates no. Bueno, volviendo. Cuando trasladamos esto al 2026, el eco es ensordecedor. La inteligencia artificial es el Teut moderno. Nos ofrece un texto perfecto, una estructura impecable, una sabiduría que no ha pasado por el proceso de digestión del sujeto. No lo hemos procesado. Al igual que Platón temía que la escritura fuera un fármaco, que fármacon del griego es una palabra que significa tanto remedio como veneno, nosotros hoy vemos la generación automática de textos como un veneno para la reminiscencia. Escribir a mano, para Platón, aunque fuera un signo externo, todavía requería que el alma hiciera un esfuerzo de traducción por medio del cuerpo. Pero delegar la escritura por completo es renunciar a la reminiscencia. Para Platón, aprender no es meter datos en una caja vacía, sino ayudar al alma a recordar las verdades que ya posee. La escritura debe de ser un recordatorio de una verdad ya alcanzada, que ya tuvo su proceso en nuestra mente, y no un sustituto del pensamiento vivo, no un simple dictado o una copia. Si el alumno no escribe, si no se enfrenta al papel, no está teniendo una experiencia dialéctica. La escritura de Platón es pintura del lenguaje y al igual que una pintura, si le preguntas algo, se queda callada. Por eso el maestro debe enseñar al alumno que el texto no es el fin, sino el medio. Un alumno que no sabe escribir es un alumno que ha perdido el fármaco del conocimiento y se ha quedado solamente con la cáscara de la información. Ahora, si Platón nos advierte sobre el peligro de la superficialidad,
Aristóteles nos entrega la estructura técnica y metafísica de por qué la escritura es indispensable para la persona racional. En su obra de Interpretazione sobre la interpretación, Aristóteles establece una jerarquía que es la base de la civilización occidental. Él dice que las palabras habladas son símbolos de las experiencias del alma y las palabras escritas son símbolos de las palabras habladas. Para Aristóteles, el pensamiento es por naturaleza volátil, como el aire. El logos, que significa la razón, la palabra, necesita ser atrapado para ser analizado. La escritura no es simplemente un registro, es la herramienta que permite el silogismo. No podemos construir un pensamiento lógico complejo si no tenemos la capacidad de fijar las premisas y observar cómo se relacionan entre sí. Cuando un niño como Lorenzo deja de escribir, no solo deja de mover la mano, deja de ejercitar la capacidad de ordenar categorías. La escritura es para Aristóteles una forma de tecne, un arte o una técnica que perfecciona la naturaleza humana. El ser humano es el único animal que puede exteriorizar su alma de forma ordenada. Ahora, Aristóteles tenía una visión profundamente orgánica del ser humano. En su libro De Anima, acerca del alma, define a la mano como el instrumento de los instrumentos. El pensamiento utiliza el cuerpo para realizar su finalidad. Cuando escribimos a mano, estamos realizando el acto humano por excelencia, la unión de la materia y de la forma. El pensamiento abstracto baja hasta la punta de los dedos y se encarna en el papel. Para Aristóteles, este proceso es parte de la formación del hábito. La virtud, incluyendo la virtud intelectual, se adquiere por repetición. Al obligar a la mente a seguir el ritmo de la mano, que es mucho más lento que el ritmo de la máquina, estamos obligando al alumno a practicar la paciencia, la atención y el rigor lógico. Aristóteles también nos diría que la escritura es fundamental para la comunidad. El ciudadano es aquel que puede participar en la conversación de la ciudad. Pero una persona que no puede estructurar su propia palabra escrita es una persona que tiene menos herramientas para defender su punto en el espacio público. Si delegamos nuestra palabra a la inteligencia artificial, estamos delegando nuestra ciudadanía. Estamos dejando que un instrumento inanimado hable por el instrumento animado que es el ser humano. Y el día en que no hay un dispositivo, en que no hay internet o energía eléctrica y la persona se enfrenta a la conversación, tiene la duda, la voz inestable, la pausa, la vacilación, el titubeo. La escritura permite que la ética pase de ser un impulso a ser una reflexión, porque escribimos para examinar nuestra vida. Si no hay examen, no hay vida propiamente humana. Vamos a adelantar algunos siglos para descubrir que para Maurice Merleau-Ponty, la relación entre el ser humano y el mundo no es la de un espectador frente a un espectáculo, ni la de una mente encerrada en una máquina. Su obra cumbre, La fenomenología de la percepción, rompe con el dualismo cartesiano para proponer que el cuerpo no es un objeto que poseemos, sino el modo mismo en que somos en el mundo. El cuerpo es el vehículo del ser en el mundo. Bajo esta premisa, la escritura no puede ser entendida simplemente como la transferencia de datos desde un cerebro hacia un soporte externo. Es un acto gestual, una danza de la conciencia encarnada que proyecta significados en el espacio físico. En la fenomenología de Merleau-Ponty, la distinción entre pensar y hacer se desvanece en el momento de la creación. Cuando un estudiante toma una pluma o un lápiz, su cuerpo no está ejecutando una orden mecánica dada por una mente incorpórea. La mano que escribe es el pensamiento mismo en su fase motora. No hay un pensamiento puro que luego se traduce a letras.
El pensamiento se constituye y se descubre a medida que el trazo avanza. La mano no es una herramienta como lo sería un martillo para un carpintero que lo ve como un objeto externo. Para el escritor, la pluma se convierte en una extensión de su esquema corporal. Merleau-Ponty utiliza el concepto de habitus para explicar cómo el cuerpo adquiere capacidades que se vuelven transparentes. Al escribir a mano, el sujeto no está consciente de sus músculos flexores o de la presión sobre el papel, está consciente del sentido que emerge. Sin embargo, ese sentido está anclado en la resistencia del papel, en la fluidez de la tinta, en el ritmo del pulso. Esta conciencia táctil es lo que permite que la idea se encarne. Al eliminar este proceso mediante el uso de la inteligencia artificial, donde el sujeto simplemente produce un prompt y observa cómo el texto aparece de forma instantánea, se produce una ruptura. La escritura deja de ser una expresión, una presión hacia afuera del interior sensible, para convertirse en un consumo de resultados. El pensamiento se desconecta de la experiencia carnal. Si, como dice Merleau-Ponty, el cuerpo es nuestra apertura al mundo, al delegar la escritura a un algoritmo, estamos cerrando una de las ventanas más íntimas de nuestra conexión con el mundo. Merleau-Ponty introduce el concepto de le corps propre, el cuerpo propio, para diferenciarlo del cuerpo objeto de la anatomía. Mi cuerpo es aquello desde lo cual percibo, pero que no puedo percibir totalmente como objeto. En la escritura manual hay una sincronía entre el tiempo biológico, el cansancio de la mano, el ritmo de la respiración y el tiempo intelectual. Esta sincronía es lo que otorga peso a las palabras. Cuando un alumno escribe un ensayo de 5 páginas a mano, su fatiga física es un testimonio de su esfuerzo intelectual. Hay una correlación entre la molestia de los dedos y la densidad de las ideas. El texto es una huella física de una presencia humana en el tiempo. Por el contrario, la escritura generada por inteligencia artificial obviamente carece de esta temporalidad carnal. Es un producto sin proceso, un efecto sin causa física, y al perder la resistencia de la materia, el pensamiento se vuelve volátil, superficial y en última instancia ajeno. El peligro pedagógico es la creación de un sujeto incorpóreo. Si la educación permite que el proceso de escritura sea sustituido por la generación automática, está fomentando una alienación de la propia sensibilidad. Escribir es hacer sentido con el tacto, la textura de la hoja, la dirección del trazo de izquierda a derecha, la corrección mediante el tachón, que deja ver el error a diferencia del delete digital que lo borra como si nunca hubiera existido, son elementos que configuran la estructura del pensamiento crítico. Hacia el final de su vida, Merleau-Ponty desarrolló el concepto de la chair, la carne, una textura común entre el sujeto y el objeto. Somos seres sintientes, sentidos. Al escribir, tocamos el mundo y somos tocados por él. La escritura es un acto de compromiso con esa carne del mundo. La inteligencia artificial, al no tener cuerpo, no habita la carne. No siente la presión de la urgencia, ni el peso de la responsabilidad, ni la belleza del ritmo. Cuando un estudiante lee un texto escrito por otro ser humano, hay una comunicación. Se percibe el estilo como un gesto. El estilo, para Merleau-Ponty, es una forma de habitar el mundo. La inteligencia artificial no tiene un estilo, tiene una estadística, actúa como el promedio. Puede imitar la cadencia de un autor, pero es una mímesis vacía porque no nace de una necesidad vital. La pérdida del trazo manual y del esfuerzo compositivo desconecta al estudiante de su propia capacidad de afectar y ser afectado por el lenguaje como una realidad física y vibrante. Paul Ricoeur, uno de los pilares de la hermenéutica contemporánea, sostiene que el ser humano no tiene una esencia fija y estática,
sino que se construye a través del tiempo. Esta construcción se realiza mediante lo que él denomina la identidad narrativa. En su obra Sí mismo como otro, Ricoeur explica que solo llegamos a saber quiénes somos cuando somos capaces de narrar nuestra propia historia. La identidad no es un dato biológico, sino un relato que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Para comprender la importancia de la escritura en Ricoeur, debemos entender su distinción entre mismidad e ipseidad. La mismidad es lo que permanece igual en nosotros, como nuestro ADN, nuestras huellas dactilares. Es una dimensión biológica muy objetiva. Pero la ipseidad es la capacidad de mantener una promesa, de ser fiel a uno mismo a pesar del cambio. Es el quien responde por sus actos. La identidad narrativa es el puente que une estas dos dimensiones. Escribir un diario, un ensayo de reflexión o incluso una respuesta a un examen de filosofía es un ejercicio de ipseidad. Es el sujeto diciendo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo valoro. Al escribir, el alumno organiza el caos de su experiencia interna y le da una forma coherente. ¿Qué ocurre cuando un algoritmo de inteligencia artificial redacta las reflexiones de un estudiante? Se produce una fractura en la identidad narrativa. El alumno deja de ser el autor, porque el autor viene del latín autor, que es el que aumenta, el que hace crecer. Y entonces se convierte en un simple editor, si acaso, o peor aún, en un impostor de su propio relato. Si la identidad se construye escribiendo, aquel que no escribe no se construye, es descrito, construido por otros. La opinión de los otros le dicen quién es y hacia dónde va. La inteligencia artificial ofrece una identidad prestada. Los algoritmos de lenguaje están entrenados en billones de parámetros que representan un promedio estadístico de la cultura humana, pero no representan la voz singular de nadie. Cuando un joven entrega un ensayo generado por IA, está adoptando un relato que no le pertenece, está asumiendo una máscara narrativa que no ha sido forjada en su propia deliberación ética o intelectual. A lo largo, esta genera una erosión del sentido del yo. El estudiante se vuelve incapaz de identificar cuáles son sus propias convicciones y cuáles son las alucinaciones o promedios de un modelo de lenguaje o del algoritmo que le presenta los contenidos. Ricoeur ve en la ficción y en la escritura un laboratorio de la ética. Al escribir sobre nosotros o sobre el mundo, ensayamos formas de ser, probamos argumentos, exploramos sentimientos, evaluamos consecuencias. La escritura es un proceso lento de destilación. La IA elimina la lentitud, elimina la destilación. El texto nos transforma, pero si el texto no ha sido sufrido, podríamos decir, trabajado por el escritor, no hay esa transformación en nosotros. El estudiante que usa la IA para evitar el esfuerzo de escribir está en realidad evitando el esfuerzo de existir como sujeto libre y responsable. Se convierte en un consumidor de su propia identidad en lugar de ser el creador de la misma. La autonomía, para Ricoeur, está íntimamente ligada a la capacidad de dar cuenta de uno mismo. Pero, si el relato es algorítmico, nadie es responsable, y donde no hay responsabilidad, no hay persona. Por último, vamos a pasar a Emmanuel Mounier, que situaba a la persona en el centro de toda realidad social y filosófica. Para Mounier, ser persona no es lo mismo que ser un individuo. El individuo es el ser encerrado en sí mismo. La persona, en cambio, es un ser de relación, de apertura y de entrega. Su famosa frase, la persona es un movimiento hacia el otro, tiene toda su ética. Y en este contexto, la escritura es vista como un acto de donación. Para el personalismo, la comunicación no es un intercambio de información, sino un encuentro de presencias.
Cuando escribo no solo transmito datos, me estoy dando al otro a través de la palabra. Hay un compromiso ético en lo que se escribe. Mounier hablaba de la importancia del compromiso. El escritor se compromete con su palabra, pone su nombre y su honor en lo que afirma. La escritura mediada por la IA es la antítesis de este encuentro. La IA no es una persona, es una herramienta de procesamiento probabilístico. No tiene interioridad, no tiene corazón en el sentido mouneriano del término y por lo tanto la IA no puede darse a nadie. Cuando un alumno entrega un trabajo hecho por una máquina, está entregando un objeto vacío, una nada vestida de palabras elocuentes. No hay un tú detrás del texto al que el profesor o el lector puedan dirigirse. Se rompe el circuito de la alteridad. Recuerdo una publicación hace un par de años en redes sociales de un profesor que decía algo así como: ¿quién querría leer algo que nadie quiso escribir? Refiriéndose precisamente a las tareas generadas por IA, y creo que resume perfectamente este punto. Mounier advertía contra la despersonalización producida por la técnica y las estructuras masificadas. La IA es la culminación de esa técnica despersonalizadora. En el acto de escribir con IA, el yo se esconde y el tú, que es el lector, es engañado. Se establece una comunicación simulada. La escritura humana crea memoria colectiva y comunidad porque hay un sujeto que se hace cargo de la verdad de lo que dice. En el personalismo, la verdad no es solo adecuación lógica, es fidelidad a la realidad y al otro. Un texto de IA puede ser lógicamente impecable, pero existencialmente falso. No hay testimonio en la IA. Para Mounier, el testimonio es la forma más alta de comunicación. Yo doy fe de esto. La IA no puede dar fe de nada porque no ha vivido nada, no ha sufrido nada y no espera nada. Desde la perspectiva de Mounier, la educación es ayudar a la persona a que despierte. El esfuerzo de escribir, de luchar con las palabras para expresar una angustia, una duda o un descubrimiento, es parte del proceso de la maduración de la persona. Es lo que Mounier llamaba la atención espiritual. El uso indiscriminado de la IA en la escritura académica elimina esta tensión. Ofrece un camino de mínima resistencia que atrofia la voluntad y la capacidad de sacrificio del estudiante. Escribir es un acto de valentía, es exponerse al juicio del otro. Pero la IA es un refugio donde el estudiante puede ocultar su falta de pensamiento, su falta de esfuerzo y su falta de compromiso. Si la escritura es un acto de amor, en el sentido de entrega al bien común y al entendimiento, la IA es el triunfo del solipsismo técnico. El estudiante ya no escribe para comunicarse con el profesor o con sus pares, sino para cumplir con un requisito burocrático de la manera más eficiente posible. Se pierde la dimensión del nosotros. La comunidad académica se transforma en una red de procesadores de texto que intercambian archivos sin que ninguna persona sea realmente tocada o transformada en el proceso. La recuperación de la escritura como una práctica artesanal y personal es un imperativo ético. Se trata de recuperar la palabra como lugar de encuentro, como espacio donde la verdad se encarna y donde los seres humanos se reconocen unos a otros no como funciones de un sistema, sino como personas únicas e irrepetibles. La escritura es el rastro de nuestra libertad y renunciar a ella en favor de la automatización es, a final de cuentas, renunciar a nuestra propia humanidad. Mounier no odiaba la tecnología, pero insistía en que la técnica debía estar subordinada a los fines de la persona. La IA podría ser una herramienta de apoyo, ha sido de gran ayuda para encontrar referencias o plantear ideas complejas para este episodio, pero nunca será el sujeto de la expresión. El peligro actual es la inversión de este orden. El ser humano se convierte en el servidor del algoritmo, ajustando su lenguaje y sus ideas para que encajen en lo que la máquina puede procesar o generar, o dejando de desarrollar aquellas habilidades
que necesita forzosamente para ejercer su humanidad. La escritura auténtica es impredecible, a veces es errática. Siempre está marcada por los límites humanos. Y esos límites son precisamente lo que le da su valor. En la vulnerabilidad del escritor que intenta expresar lo inexpresable es donde ocurre el verdadero encuentro personal. Como señala el personalismo, solo lo que es capaz de sufrir y de amar es capaz de hablar de verdad. La IA, al estar exenta de la condición humana, está condenada a un silencio ontológico, por más que llenen páginas enteras de texto coherente. Vimos entonces que los griegos ya sospechaban lo que hoy confirmamos. Platón nos recuerda que el exceso de herramientas externas, como la IA, puede atrofiar nuestra luz interior, convirtiéndonos en sabios de apariencia pero ignorantes. Aristóteles nos enseña que escribir es el arte de poner orden al alma y que la mano es el puente necesario para que el pensamiento se convierta en una realidad lógica y política. Escribir, por lo tanto, no es una habilidad del siglo XX que podemos descartar. Es un ejercicio fundamental para nuestra humanidad. Escribir es el proceso por el cual el ser humano hace mundo. Con Merleau-Ponty vimos que es un acto del cuerpo, con Ricoeur un acto del tiempo y la identidad, con Mounier un acto de la comunidad y la donación. El uso incorrecto de la IA amenaza con desmantelar este triple proceso. Cuando el estudiante se enfrenta a la página en blanco, se enfrenta a su propia nada y a su propia posibilidad. Ese momento de angustia resulta ser fértil. Es el momento en el que el cuerpo se tensa, la identidad se busca y la voluntad de comunicarse nace. Si la inteligencia artificial llena ese vacío de forma instantánea, el estudiante es privado de la oportunidad de crecer. La educación debe defender ese espacio de la página en blanco como un espacio sagrado de humanización, donde el trazo de la pluma sigue siendo la evidencia más clara de que hay alguien ahí, un ser de carne y hueso, con una historia que contar y una vida que ofrecer. El desafío pedagógico del siglo XXI no es solo enseñar a usar la tecnología, sino enseñar a resistir a ella cuando amenaza con disolver el núcleo mismo de la persona. La escritura manual y la composición original no son ejercicios obsoletos de una era analógica, son la forma en que garantizamos que el pensamiento siga siendo una actividad encarnada, narrativa y comprometida. Solo así podremos asegurar que la educación siga siendo un proceso de formación de personas y no de optimización de algoritmos. Con esto llegamos a la conclusión de este episodio. Quiero decir que enseñar a escribir no es enseñar a trazar letras, sino es enseñar a existir en la palabra. Un alumno que no sabe escribir es un alumno que no sabe quién es, porque no ha tenido que pasar por el proceso de organizar el caos de su mente en la estructura de un texto. No permitamos que la tecnología nos quite la oportunidad de encontrar nuestra propia voz. Lorenzo, el niño de nuestra historia, no solo perdió la caligrafía, perdió la capacidad de dejar una huella que no pueda ser borrada con un comando de delete. Perdió la posibilidad de que su mano fuera la traductora de su espíritu. Y tal vez lo aprenda después, pero el momento de aprenderlo ya pasó y nada va a volver a ser igual. Por eso este episodio no es una queja nostálgica, es un llamado a la acción. Debemos defender el aula como el espacio donde se rescata la palabra encarnada, donde escribir una carta a un amigo, llevar un diario de clase, subrayar un libro no sean actividades del siglo pasado, sino ejercicios fundamentales de salud mental y de construcción de identidad. Si queremos ciudadanos que no sean manipulables por la propaganda algorítmica, necesitamos personas que sepan estructurar su propio pensamiento en la soledad del papel. Personas que entiendan que su voz tiene un peso, una textura y un sentido que ninguna máquina podrá jamás igualar. La escritura es el ancla que nos mantiene humanos en la tormenta de lo virtual. No dejemos que nadie, bajo el pretexto del progreso, nos arrebate el derecho a dejar nuestra propia marca en la piel del tiempo. Escribir
es el último refugio de nuestra libertad. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este episodio te movió algo, déjame un comentario aquí donde me escuchas o en redes sociales. Una pregunta: ¿crees que la escritura a mano debería de ser obligatoria? Te leo en los comentarios. Al final, cuando la tecnología se quede corta o falle, lo único que nos va a salvar de la desmemoria será lo que fuimos capaces de escribir con nuestro propio pulso, con nuestro propio dolor, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia esperanza. Y para ello, siempre hará falta pensar. Hasta la próxima.